¿Qué tal, chicos? En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de taxonomía. Para ello tenemos que entender de dónde proviene esta palabra taxonomía. Proviene de dos vocablos griegos, taxón, que significa categoría, y nomía, que significa nombres. En este caso vamos a hacer dos cosas. Vamos a categorizar a los seres vivos de acuerdo a las características que tienen y los vamos a nombrar. Entonces, la taxonomía viene a ser aquella ciencia que se encarga de la clasificación de los seres vivos. Esta ciencia es una ciencia nueva, planteada en un primer momento por Aristóteles, quien realizó por primera vez una clasificación de los seres vivos que existían en nuestro planeta, pero el avance de la taxonomía se ha dado gracias a Carlos Linneo, ¿ya?, quien es considerado padre de la taxonomía actual. Gracias a Carlos Linneo, nosotros en la actualidad podemos clasificar a muchos seres vivos en determinados reinos. Por ejemplo, sabemos que una flor pertenece al reino Plantae, que un mono pertenece al reino Animalia, que una bacteria pertenece al reino Eubacteria, y así sucesivamente. Esa clasificación de todos los seres vivos ha sido lograda gracias a Carlos Linneo, ¿ya? Repito, Carlos Linneo viene a ser considerado el padre de la taxonomía actual. Hay un padre de la taxonomía moderna, quien es Aristóteles, pero Aristóteles no lo mencionó como una ciencia a la taxonomía. Además, él realiza una clasificación de las plantas y los animales, una clasificación bastante rudimentaria. No era una clasificación científica como sí lo hizo Carlos Linneo, ¿de acuerdo? Entonces concluimos, por favor. Aristóteles es considerado padre de la taxonomía antigua, mientras que Carlos Linneo es considerado padre de la taxonomía actual. Te decía, Carlos Linneo nos ha dado dos grandes aportes para que esta ciencia pueda desarrollarse. Uno de esos aportes es llamado categorías taxonómicas. Y aquí las tienes. Seguramente ya lo has visto anteriormente. Por ejemplo, tenemos la categoría taxonómica de menor jerarquía viene a ser la especie. Observen por acá, la especie, ¿ya? El conjunto de especies forma un género. El conjunto de géneros, una familia. El conjunto de familias, un orden. El conjunto de orden, una clase. El conjunto de clases puede formar un filum o una división. Eso va a depender, ¿ya? El conjunto de filums o divisiones puede formar un reino. Y el conjunto de reinos va a formar la categoría taxonómica de mayor jerarquía llamada dominio. Bien, estas categorías taxonómicas han sido propuestas por Carlos Linneo y nos sirven para poder determinar qué seres vivos corresponden a determinados dominios, reinos, filums, clase, orden, familia, géneros o a qué especie corresponde un individuo, ¿ya? Este gran aporte utilizado hasta la actualidad, ¿quién nos lo dio? Muy bien, ya me estás entendiendo. Nos lo dio Carlos Linneo, ¿ya? Observemos aquí. A ver, regresemos al gráfico anterior para que me puedas entender. ¿Por qué la bolita se está haciendo cada vez más grande? Eso ocurre porque a mayor jerarquía, mayor cantidad de individuos. Cuando yo hablo de una especie me refiero a un grupo de individuos que tienen las mismas características, ¿ya? Cuando me refiero a género, estoy hablando de dos distintas especies. Cuando me refiero a conjunto de géneros para formar una familia, me estoy refiriendo a varios grupos de géneros que implican varias especies. Entonces, cada vez que subimos más en las categorías taxonómicas, hay mayor cantidad de individuos, como lo puedes ver en la siguiente imagen.
Por si acaso, esta pirámide puede estar de la forma en que la estás viendo o puede estar al revés, ¿ya? Podemos tener a la especie abajo, como en el gráfico anterior. En este caso, tenemos a la especie aquí arriba, pero sigue siendo la categoría taxonómica de menor orden. Nos está mencionando a una determinada especie llamada cardeñal norteño. Este es el nombre común para nombrar a esta especie. Su nombre científico nos dice es Cardinalis cardinalis, ¿ya? Este individuo corresponde a una determinada especie y quienes sean de su misma especie van a ser iguales a él, van a cumplir las mismas características e incluso se van a poder reproducir con este individuo. Dos individuos de la misma especie se les considera como tal cuando tienen la capacidad de reproducción entre los dos. Pero si dos individuos no se pueden reproducir y generar descendencia fértil, entonces no se les considera de la misma especie. Voy a hacerles un ejemplo. ¿Tu papá y tu mamá son de la misma especie? Sí, tu papá y tu mamá son de la misma especie. ¿Por qué? Porque ambos tienen características semejantes. Ambos tienen los mismos órganos, los mismos sistemas, etcétera, etcétera. Ambos son humanos, pertenecen a... Ambos tienen un tipo de alimentación específica, etcétera. ¿De acuerdo? Sí son de la misma especie. Y lo corroboramos más todavía porque ambos han tenido capacidad de reproducción y han generado descendencia fértil, que eres tú. Entonces, como hubo descendencia fértil, pues sí se considera a ellos dos como individuos de la misma especie. Ahora, otro ejemplo. ¿Un gato y un tigre son de la misma especie? Bien, un gato y un tigre no son de la misma especie. ¿Por qué? Porque no tienen características semejantes. Uno es más pequeño, más dócil, el otro es más grande y más agresivo. No tienen las mismas características. Además de ello, si yo quisiera cruzarlos, no podríamos. No tendríamos descendencia del cruce que quisiéramos hacer. Por lo tanto, si dos individuos no tienen capacidad de poder reproducirse, no pertenecen a la misma especie. ¿Ya? Creo que me has entendido. Una especie es un conjunto de individuos, puede ser un individuo o varios individuos que tengan las mismas características. Una especie, cardenal norteño, pues ¿quiénes serán los de su misma especie? Otras aves que se llamen también cardenal norteño. ¿Ya? Pero si por ahí encontramos, mira, a una ave distinta, entonces ellos dos ya no forman la misma especie. Como son distintos en algunas características, se considera que pertenecen al mismo género, al género Cardinalis, pero no son de la misma especie. ¿Ya? Continuamos. Si este individuo todavía lo comparo con otros dos pajaritos completamente distintos a él, tampoco van a ser de la misma especie, pero tampoco son del mismo género. ¿Ve? Son familia porque hay algunas características que todavía poseen en común, pero no son del mismo género ni de la misma especie. Me voy más arriba, el orden. Este individuo lo comparo con otros pajaritos más y pues obtengo el mismo resultado, ¿ve? Cada vez que me alejo en la pirámide, menos características comunes voy a tener con los que tengo alrededor. ¿Ya? Los de la misma clase, bueno, todos ellos pertenecen a la clase de aves, pero es la única semejanza que cumplen todos ellos. No hay otra más. Por lo tanto, todos son de la clase aves, pero no del mismo orden, ni de la misma familia, ni del mismo género, y mucho menos de la misma especie. Más arriba tengo el filum. En el caso de los animales, los heterótrofos, utilizamos el término filum, ¿ya?
Todos ellos tienen una característica en común. Todos son cordados o vertebrados, como quieras llamarlos. Todos ellos son vertebrados. Es la única característica que tienen en común, ¿ya? Porque acá incluso tenemos un venado. El venado es mamífero. Aquí tenemos un ave. Este es un individuo acuático. Entonces, ¿qué tienen en común un pez y un pajarito? Tienen en común que ambos poseen columna vertebral. Por lo tanto, ambos pertenecen al filium de los cordados. No hay otra característica más que los asemeje. Todos ellos pertenecen al mismo reino, al reino animal. ¿De acuerdo? Sí, todos pertenecen al reino animal. Todos ellos cumplen características que tienen todos los individuos del reino animal, es decir, son pluricelulares, son heterótrofos y forman familias grandes, pertenecen al reino animal. Por último tenemos el dominio, que es la mayor categoría taxonómica que existe. Y en el dominio pues solamente existen dos, el dominio Procaria y el dominio Eucaria. Pertenecerán al dominio Procaria aquellos individuos cuyas células no poseen núcleo, y pertenecerán al dominio Eucaria aquellos individuos cuya célula sí tiene un núcleo definido. Entonces, repetimos la idea. Mientras más arriba estemos en las categorías taxonómicas, menos diferencias van a haber entre uno y otro individuo. Además, mientras más arriba nos encontremos, mayor cantidad de individuos vamos a encontrar. ¿Ya? Un ejemplo más para que quede bien claro. Aquí tienes las categorías taxonómicas que estamos utilizando. A ver, ¿cuántas categorías taxonómicas son? 8, ¿ya? Bueno, en este caso nos hemos quedado solamente en reino, pero nos falta dominio, ¿ya? Especie, género, familia, orden, clase, filum o división. Podemos utilizar cualquiera de las dos palabras, eso va a depender. Y reino, ¿ya? Son las 7 categorías taxonómicas que hemos colocado acá, pero tengamos en cuenta que nos falta el dominio. Voy a comparar qué categorías taxonómicas tiene un ser humano, un gato y un tomate. Voy a iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué cosa en común tienen estos tres individuos? Tú podrías decirme nada, no tienen nada en común. Bueno, el ser humano y el gato sí tienen algo en común, tienen bastantes cosas en común. Ambos pertenecen, mira, al reino Animalia. Ambos son animales. Ambos pertenecen al filum de los cordados. Quiere decir que ambos tienen columna vertebral. Ambos pertenecen a la clase de los mamíferos. Ambos tienen glándulas mamarias, ¿ya? Y hasta ahí han tenido características semejantes, pero de orden hacia abajo difieren en características. El ser humano pertenece al orden de los primates, a la familia de los hominoides, al género Homo y a la especie Sapiens. ¿De acuerdo? El gato pertenece al orden de los carnívoros, a la familia Felidae, al género Felis y a la especie Catus. ¿Ve? Entonces, entre ellos dos hay algunas muy pocas características que comparten entre sí, pero hay más características que los diferencian, ¿ya? Ahora, ellos dos no tienen nada que ver con el tomate y te puedes dar cuenta en sus categorías taxonómicas, ¿ve? No comparten nada en común. El tomate pertenece al reino Plantae, pertenece a la división Magnophyta, pertenece a la clase Dicotyledóneas, pertenece al orden Solanales, pertenece a la familia Solanáceas, pertenece al género Solanum y a la especie Lycopecirum. ¿Ya? Entonces, aquí las categorías taxonómicas nos ayudan a entender en qué lugar nos encontramos, con quiénes tenemos características semejantes y con quiénes no tenemos esas características semejantes. Acá hay un dato, por favor, tenga en cuenta en esta parte. Vamos a utilizar la categoría taxonómica filo o filum cuando hablemos
de heterótrofos, ¿ya? Tú ya sabes qué cosa es un heterótrofo. Y vamos a utilizar la categoría taxonómica llamada división cuando hablemos de autótrofos, de plantas. A ver, si quieres, rebobina el video y te vas a dar cuenta que cuando he mencionado a ellos dos, he dicho filum cordados. Pero cuando he mencionado al tomate, he dicho división magnoliófita. ¿De acuerdo? Listo. Ese es uno de los aportes que nos ha dado Carlos Linneo. El otro aporte que nos ha brindado es la nomenclatura binomial. Repetimos. Nomenclar significa nombrar. Binomial. Vuelve a repetir. Bi significa dos y nomial significa nombre. El famoso nombre científico que tenemos cada uno de nosotros. El nombre científico que tenemos nace de las categorías taxonómicas que las volvemos a ver aquí, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de nosotros, los humanos, ¿cuál es nuestro nombre científico? Tú lo sabes de memoria, ¿no es cierto? Nuestro nombre científico es Homo sapiens. Ese es nuestro nombre científico. Pero ¿de dónde salió este nombre científico? ¿Quién lo inventó? Bueno, salió gracias a las categorías taxonómicas propuestas por Carlos Linneo. Nosotros sabemos que como humanos pertenecemos al reino animal, al filum de los cordados, a la clase de los mamíferos, al orden de los primates, a la familia de los homínidos y aquí viene lo interesante. Pertenecemos al género Homo y pertenecemos a la especie Sapiens. ¿Ya? Te olvidas un ratito de esta palabrita, ¿ya? Te quedas solamente con Sapiens. ¿Bien? Nuestro género es Homo y nuestra especie es Sapiens. Entonces, ¿qué dijo Linneo? Fácil. Para nombrar a los seres vivos del planeta, tomemos estos dos términos. Tomemos la palabra del género y la palabra de la especie, juntemos esas dos palabras y ese va a ser el nombre científico de todos los seres vivos del planeta. Gracias a esto, todos los individuos, todas las especies tenemos un respectivo nombre científico, que como ya lo has dicho, en el caso de los humanos nos llamamos Homo sapiens. Bien, preguntas entonces, ¿por cuántas palabras está compuesto un nombre científico? Muy bien, por dos palabras. Por dos palabras. La primera palabra, ¿a qué categoría taxonómica hace referencia? Aquí está, al género, ¿verdad? La segunda palabra, ¿a qué categoría taxonómica hace referencia? A la especie, ¿ya? Este es el género y esta es la especie, ¿bien? Pero hay reglas para escribir nuestro nombre científico. Por ejemplo, si escribimos a computadora de esta manera, se escribe utilizando la letra cursiva. ¿Ya? Solo cursiva, sin necesidad de subrayar. Pero si escribimos a mano, es necesario que subrayemos ambas palabras. ¿Bien? Otra regla que tenemos que tener en cuenta. El nombre científico está escrito en un determinado idioma, que es el idioma latín. La primera palabra, lo que corresponde al género, la primera letra se escribe con mayúscula y todo lo demás con minúscula. Y en lo que corresponde a la especie, absolutamente todo se escribe con minúscula. ¿Ves? Son reglas que tenemos que respetar para escribir los nombres científicos de cualquier individuo, ¿ya? En cambio, cuando escribes el nombre vulgar, ahí puedes escribirlo como quieras, ¿no? Nuestro nombre vulgar es humanos, hombre. Pero nuestro nombre científico es Homo sapiens, ¿ya? Listo. Entonces, chicos, esto es una breve introducción a lo que vamos a estudiar en este bimestre, que corresponde a los reinos biológicos. Los reinos biológicos, antiguamente se utilizaban 5 reinos biológicos, ¿no? Pero esa clasificación ya es antigua, como te lo acabo de decir, ya no existe ya. ¿Ya? Ahora, la nueva clasificación ha sido propuesta por Carl Woese.
Carl Guth propone 6 reinos biológicos de los seres vivos, donde tenemos, mira, al reino Eubacteria, por este lado, hay un montón de bacterias, al reino Archaea, que es otro reino, al reino, por los eucariotas tenemos al reino Protoctista, por aquí están las algas y los protozoarios, hasta aquí, al reino Fungi, donde están los hongos, el reino Plantae, donde se encuentran las plantas, y el reino Animalia, donde están todos los animales. Son 6 reinos vivientes los que tenemos que estudiar a partir de ahora. Esto está actualizado, ¿ya? ¿Y qué se ha tomado en cuenta para decir que un individuo pertenece a tal o cual reino? Bien, justamente se ha pensado en las características que tiene cada uno de estos seres vivos, ¿ya? Voy a hacerles un ejemplo sencillo. Y anota estas palabras. A ver, supongamos, yo caminando me encontré un individuo nuevo, nunca lo había visto, pero al analizarlo me doy cuenta que es eucariota, que es multicelular, que es pluricelular, está formado por varias células, y que es heterótrofo. Entonces, si yo tengo esas características en este nuevo individuo que encontré, ¿a qué reino pertenecerá este individuo? Si te has dado cuenta, lo debes haber ubicado en el reino Animalia. ¿Ve? Aquí están, chicos. Para nosotros ubicar a los seres vivos en un determinado reino, tenemos que tener en cuenta el tipo de célula que tiene. Para eso, en el primer bimestre hemos estudiado la célula procariota, la célula eucariota, la célula animal, la célula vegetal, ¿no es cierto? Para que ahora ya puedas diferenciar a qué reino pertenecería de acuerdo a la célula que posee. También podemos utilizar como una característica por cuántas células está formado. Si está formado por una célula, sabes que se llama unicelular. Si está formado por varias células, sabes que se llama pluricelular. Podemos también tomar en cuenta el nivel de organización al que pertenece o la forma de nutrición que tiene u otras características adicionales. ¿Ya? A ver, con otro ejemplo, yo pienso que sí, ya vas a entender. Supongamos me encontré nuevamente otro individuo y este individuo que encontré es procariota, unicelular, autótrofo y microscópico. ¿A qué reino podría pertenecer? Y vive en todos los ambientes, a ver, te agrego eso, y vive en todos los ambientes. ¿A qué reino podría pertenecer? Muy bien, pertenecería al reino Eubacteria, ¿ve? A ciegas. Lo único que tenemos que hacer nosotros es analizarnos y con ese análisis podemos determinar a qué reino correspondemos. A ver, contigo, ¿tú de qué estás formado? ¿De células procariotas o de células eucariotas? De células eucariotas, ¿verdad? ¿Tú eres un individuo unicelular o pluricelular? Pluricelular, estás formado de varias células. Hasta ahorita tenemos 4 opciones, podemos colocarte en cualquiera de estos 4 reinos, pero tenemos que seguir analizando. ¿Tú formas colonias? No formas colonias, tú formas órganos y sistemas. Entonces descartamos. No podrías entrar al reino protista ni al reino fungi, tendrías que entrar o al reino plantae o al reino animalia. Seguimos analizándote. ¿Tú eres un individuo capaz de hacer fotosíntesis o te alimentas de otros individuos? Si te alimentas de otros individuos, entonces eres heterótrofo. Y ya te ubicamos un reino. Te descartamos, no puedes estar en el reino plantae porque no haces fotosíntesis. Entonces, ¿qué nos queda? Es ubicarte en el reino animalia. Y listo, todos nosotros sabemos que somos animales y pertenecemos a este reino animal. Bien, chicos, espero que me hayan entendido la clase de hoy día. Nos vemos la siguiente semana.